Maiteirory, mba'éichapa. Amog̃uahẽta peẽme tembiaporã ko ára pegua. Ñamba'apóta hína ñane arandukápe, togue, mbohapýpa apýpe, ha upéi irondýpa ha irundýpa peteĩ. Vamos a trabajar en la página 38, 40 y 41 de nuestro libro de Guaraní. Vaya huereco pepe, yarekohina tembiaporã heie. Amoñe'ẽ, leo. Mba'érepa oiko causa, mba'érepa oiko efecto. Una relación de causa y efecto entre una y otra. Apehe'i, oky chororógui, llueve torrencialmente, oguiyulipa opári pirei. El agua filtra por todos lados. Ho'águi mandado tuicháva, cae granizo grandes, ombo'aipa ko'akue. Destruye las plantas, ¿verdad? Las plantas, las verduras. Mitã ikerañe'ẽgui, la criatura habla en sus sueños y su madre se asustó. Entonces hay una relación. A causa de esto ocurrió un efecto. Relación de causa y efecto. Mba'érepa oiko causa, mba'épa oiko efecto. ¿Qué ocurre? Bueno, moñe'ẽrã chororógui. La lectura que nosotros analizamos anteriormente, denominado chororo, upeviña nos está mba'épa oiko. Ya bueno, está mba'érepa oiko. Vamos a destacar entonces una relación de causa y efecto. Mba'épa oiko, mba'érepa oiko, ¿verdad? Dos ejemplos entonces de causa y efecto. Ambos hovái moñe'ẽrã chororógui. Vuelvo a leer otra vez entonces el texto chororó que tenemos en la página anterior. Aupeñambo hovái. Vamos a responder. Mba'ére ñandu oje'éramo ko chororó makatu tuvýpe añamembyre. Entonces, ¿qué sentiste cuando leíste la expresión de que se derrama la sangre, chorrea la sangre? Entonces, ¿cuál es tu expresión? ¿Cómo te sentiste cuando sucede eso? En el texto vimos que el personaje sacó un teléfono de su cintura. ¿Qué otro objeto se puede sacar de la cintura? ¿Cuántos párrafos tiene la lectura? Párrafo, entonces sabemos que se divide después de cada punto y aparte. Subrayo la idea principal de este párrafo. Coembotama upero, seroga guarnive lo bueno lo majero o mamá tapi. La idea principal. Escribo la idea principal de Haipyvo Mopen Hawi, Haipyvo Bohapu Hawi. Entonces, primeramente vamos a buscar en el texto la idea principal del segundo párrafo y del tercer párrafo. Sabemos que en cada párrafo hay una idea principal y de esa idea principal se desprenden varias ideas secundarias. En este caso lo que vamos a sacar del texto es la idea principal del segundo párrafo y la idea principal del tercer párrafo. Acá tenemos el ejemplo del primer párrafo. Ya mi vez Irundüpa Tower, página 40 que ya recopia. Amotinguar esa ucajañe en el cotenejape. Marco la nasalidad en las palabras que necesitan. Moopa y coteneja tiguate esa ucaja. ¿En qué parte necesita la tilde nasal? Con y puanas niñas de tiro pisando recoy. Acá dice con nomás porque le falta la tilde nasal que iban a con Hainbe, hainbe. Bohapuk, mokoy. Okuhin, opururu, angete, daikuai, oñesu, ambue. Avejina icotemea con lleva con mokoy, obra icotemea, lleva así, guate saucajada, pide más algo. Lo demás no necesitan. Hainbe, ave icotemea ahí. Hainbe, la a. Nei. Ambos hovai. Shagua con diere cuando yihairi tiguare saucaja, la marca nasal. Después de qué tipo de consonante no se escribe la
la tilde nasal sobre una vocal. No se escribe tilde nasal, no se coloca la tilde nasal si la vocal nasal está después de una consonante nasal. Si está después de una M, una ñ, una B, D, T, después de esa letra, después de la G, no hace falta poner tilde nasal sobre la vocal. Sí se puede poner después de una palabra oral, de una consonante oral. Si la consonante oral tiene que llevar, entonces, por ejemplo acá hay apatí, después la T oral, entonces lleva un tilde nasal. Pero si la consonante es nasal, no hace falta. Por ejemplo, ñu, la consonante ya es una nasal, no necesita. Manduana, acá está la regla entonces, manduana para recordar. Igual es la marca nasal, oye, ahí van a poner yuruguarire, y FG ahí igual. Si la sílaba es nasal, bueno. Se escribe entonces después de una consonante oral sobre una vocal nasal. Así, K-A-N, la R es una oral, entonces la E es nasal. Acá, la que es oral. Apatí, la T es oral, moto, T es oral, puso, adentro de oral, aquí, la que es oral. Por eso es necesario poner sobre la vocal la tilde nasal para que suene por la nariz. Igual es acá. No hace falta poner tilde nasal después de una consonante nasal. G es nasal, entonces no hace falta colocar acá, porque la G ya le nasaliza a la A, ya le contagia, ya le transmite. Ya, la D es nasal, entonces acá ya no hace falta, pero acá hay una oral. La U es oral, entonces no hace falta. Ñu ya es nasal. De ya es nasal, no hace falta poner sobre la S, entonces vemos. Ancupa, la G ya es nasal. Sentese, entonces acá todo es oral. Tani, todo es oral. Ne. Igual esa bajaye puru, coño ambueja, guañenguera, la marca del nasal hace que la palabra cambie su significado. Acá tenemos puta, puta. Tenemos puta sin tilde nasal significa talón. Puta, cuando se coloca la tilde nasal, significa rojo. Gua significa agujero, gua significa dedo. Toser. Blando. O que duerme, o que puerto. Aquí es verde y maduro, aquí mojado, húmedo. Upésaro, ape ya bueno, eco y hay purevi. Ya está tal vez, ¿no? Peimba epa único tempe. Ñamoñeta ape, como ñena, aupeika tu, ya es samba epa yerisu. Hey ape. Ya bueno, hasta moñerawi, pa, ñe, igua, y igual es alcanúa. Palabra nasal sin marca nasal. Si la palabra, para que una palabra sea nasal sin tilde nasal, tiene que tener la letra N, N, Ñ, B, T, G. G. Esas letras si tiene, no hace falta entonces tener tilde nasal. Pa, ñe, itiguao, reshalka, ayehaiga. Entonces, 10 palabras que tengan tilde nasal sin tabla. Oye, ay. Pa, mumbarera, y puae, tiguaba. Busco nombre de animales. 10 nombres de animales que contengan tilde nasal sin tabla. Pa, caborera, y puae, tiguaba. Entonces, también acá. 10 nombres de plantas o verduras que tengan también tilde nasal. Hay por un yo ayupe me baja cada voz de la. Entonces, de acá y de acá, mi resultado voy a usar en formulando oración.
Pecha o pecha no más, este envía poco a la peba. Aguye o APM no hay.